Okay, guys, let's start. So let me introduce myself. I'm gonna start my camera. Okay, hi. How are you? Hi. Okay, as you Hi. know, my name is Catalina. I've worked at Sena for 15 years, more or less, and I have guided online courses and face-to-face courses. And I'm so glad to be here. So for today, we have this presentation. Vamos a usar esta presentación. Vemos la competencia que seguimos trabajando en este sexto nivel. Y por acá estamos resaltando ese requerimiento que tienen los tecnólogos en el SENA de 384 horas, 6 niveles. Llegamos al final de este proceso en este momento y ese RAP 6, resultado de aprendizaje 6, es este que está aquí señaladito en verde, explicar las funciones de su ocupación laboral usando expresiones de acuerdo con el nivel requerido por el programa de formación. Entonces, desde este lunes estamos trabajando en este resultado de aprendizaje y ustedes, las personas que ya hicieron un buen proceso con la profe Rosa, deben tener emitidos los juicios correspondientes a estos otros RAPs, 1, 2, 3, 4 y 5, en Sofía Plus, en su formación titular. Listo. Entonces tenemos este orden para la primera sesión del nivel 6. How was your previous experience? How do we work on this course? Training material, we're gonna do a little tour. Then we're gonna take a look on word reference dictionary if you haven't used it. Then let's check basic topics, mini review. And then the topics for this week from February the 10th to February the 16th. Last, we're going to talk about our forum, our evidence forum expressing opinions. So let's talk about previous experience. Yo estuve conversando con la instructora Rosa. Ella me contó que ustedes eran unas fichas muy participativos, todos muy activos, muy juiciosos con las evidencias. Me dio muy buenas referencias de todos ustedes. Entonces me gustaría escucharlos, que ustedes me cuenten cómo les fue. ¿Quién quiere participar? Dubi, adelante. Hi, teacher. My name is Dubi Janet. My last name is Kovar. I am interpreter in sign language in regional Antioquia, South complex in design, confection, and fashion. And bueno, hijo, dale, tú me avisas. yeah, I like to learn English, but it is not easy for me because I have dyslexia, and sometimes it's possible for me to speak something a little. My English is poor English, but I need to try my listen because sometimes when the different accent in English is difficult for me, but I like to learn. Very good. You're doing a nice job. Great. So glad to have you here. Any comments about previous levels? ¿Algún comentario de los niveles anteriores? ¿Cómo les fue? ¿Disfrutaron la plataforma fácil de manejar? Adelante, chicos. Alex, Ángela, Viviana, Gisela, Karen. Liliana, Luz Adriana, veo a muchos conectados. Patricia, Ruth, Sandra. Teacher, hola. Hello. Ay, profe.
profe, lo que pasa es que yo tengo una pregunta, pero es con respecto a mi seguimiento en estas materias. No sé si la puedo hacer en este momento o si más bien al final te molesto con eso. Mejor al final. Dejemos todas All las right, preguntitas que tengamos para el final, que no se te all right. olvide. ¿Listo? That's the reason why I don't have any what about to say about the previous experience in the course, because I wasn't. So maybe in the end of the class, I wanna ask you something. All right. Okay, so let's wait until the end of our class. Thank you. Okay. Anyone else? Your experiences with English learning. Bueno, hoy están tímidos. Pensaré que hoy están tímidos. Para la próxima, espero que estemos súper conversadores. Entonces, mientras tanto, si alguien se anima a contarnos algo más, nos alza la manito. Yo me voy a ir para la presentación por acá nuevamente. Nuestro segundo punto para hoy es How do we work on this course? ¿Cómo trabajamos en este curso? Entonces, ustedes ya tienen mucha experiencia, ya han hecho 5 niveles en este curso, ya tienen mucha experiencia con el trabajo autónomo, con la educación virtual, entonces esto no es nuevo para ustedes, vamos a hacer un recordatorio súper rápido. Primero, la disponibilidad de tiempo. Ustedes saben que no es solo el ratico que nos vemos los jueves, sino que en la semana o el fincito de semana nos tenemos que poner al día con el estudio del material multimedia. Entonces, disponibilidad de tiempo, dedicación y consultas extras. A veces nos quedamos corticos con el material o con la explicación de la profe, entonces siempre hay que seguir por fuera del curso buscando esos recursos que nos permitan estar en contacto con el idioma, aclarar dudas, en fin. Por otro lado, honestidad. La idea es que ya en este nivel no tengamos que usar el traductor mecánico, nunca se debe usar. Cero traductor mecánico, no es una herramienta para aprender el idioma, es una herramienta muy buena cuando ya tenemos dominio de los idiomas en los que estamos trabajando, ¿cierto? Pero como herramienta para aprender, no tanto. Ustedes saben que fundamental el diccionario. Ahorita, si no conocen el Word Reference, se los presento. Pero entonces no quedarnos con el chat GPT, con la inteligencia artificial, con el traductor mecánico, sino que lo que vayamos haciendo ya sea nuestra producción, cómo evidenciamos ese conocimiento que hemos adquirido en los 5 niveles y en este. Y obviamente cero copia de tareas. Estos cursos obviamente tienen cantidad de, ¿qué se puede decir? Repositorios en línea. Mucha gente sube las tareas allí, comparte las evidencias, pero esa no es la idea, además de que es muy fácil de detectar. Entonces, cero copia de tareas, que sea trabajo auténtico, ¿cierto? Siempre este punto es muy importante, esperar y seguir las indicaciones que yo les vaya dando en los anuncios y en estos espacios. Ustedes ya tienen experiencia, ustedes saben que las guías son muy susceptibles a cambios, a veces están en desorden, a veces tienen cositas repetitivas, entonces los instructores siempre estamos tratando de cuadrar y de mejorar esas guías. Justo en esta guía, que es actividad de aprendizaje 7 en la fase 3, hay cambios en el orden de las actividades, entonces hay que esperar y seguir las indicaciones. Hace unos días cuando les publiqué los anuncios y todo, me decían, es que todavía no hay tareas para hacer. No, todavía no hay tareas para hacer. Yo en uno de los anuncios, en uno de los correos que les mandé, les dije, el foro se abre el jueves 13, antecitos o despuesitos de nuestro encuentro sincrónico, para que no se apresuren a hacer tareas, a descargar esas guías y poner todo eso en traductores o en chats GPTs, sino que después de estudiar los temas y tener unas bases muy claras, un conocimiento ya como más asentadito, ahí sí podamos ir a demostrar el conocimiento en las evidencias, ¿listo? Entonces siempre esperar y seguir las indicaciones. Leer atentamente y completamente esta información que yo les envío. A veces yo siento que les llegan los correos, les llegan los anuncios, ustedes saben que eso está ahí, pero no se toman el tiempo de leer cada cosita. Yo incluso, miren que todos se los hago con colorcitos, como para que ustedes lleven la atención a esos puntos claves.
y que no lo hagamos como por salir del paso. Entonces, ojo, leer súper bien toda esa información que se les envía, ver siempre las videoconferencias. Obviamente hay personas que no pueden estar acá con nosotros a esta hora, pero entonces ahí va a quedar la grabación. Ustedes saben que el viernes en algún momento del día se les pone la grabación y el resumen ahí en el espacio de sesiones en línea. Comunicación oportuna y constante todo el tiempo, ustedes ya saben, estamos juntos todo el tiempo por correo, por chat, por foros, siempre estamos en contacto, entonces no dejar para la última semana asuntos que debíamos tratar desde el inicio, como nos dijo la compañera, esperamos siempre al final de la clasecita para aclarar las dudas, ¿cierto? Hay compañeros que terminan su clase bien, que no tienen preguntas, no tienen dudas, que se pueden retirar y nos quedamos las personas que tengamos alguna consulta. Listo. Y finalmente les puse ahí la prueba de nivel, que fue un proceso que ustedes ya desarrollaron al principio del curso con la profe Rosa, hicieron la prueba de reconocimiento de aprendizajes previos y gracias a esa prueba muchos de sus compañeros ya tienen emitidos los juicios de los 6 niveles, unos adelantaron 3, 4 niveles, entonces ese pasito ya lo completamos, ¿listo? Tengo por aquí entonces unas anotaciones, voy a compartirles la pantalla de Sayuna antes de que se me cierre por acá la sesión. Entonces aquí estoy en los anuncios. Miren que los mismos 2 mensajes que les envié al correo electrónico están aquí publicaditos. Por lo general se los mando al correo electrónico, pero lo ideal es que dependamos de la plataforma, que ustedes siempre ingresen a la plataforma a mirar los mensajes que les dejamos allí. Entonces me voy al primer anuncio de bienvenida, donde les cuento mi dirección de correo electrónico, les di el enlace para esta sesión sincrónica, ya quedamos entonces agendados para todos los jueves a las 6:30. Y también esas recomendaciones de ver la guía, ver las videoconferencias, estudiar todo el material de formación, pero siempre esperar y seguir las indicaciones del instructor. Y este curso, entonces, este nivel va desde este lunes que pasó 10 de febrero hasta el 14 de marzo. Hasta el 11 estaremos recibiendo evidencias. La idea es que no nos atrasemos, la idea es que no esperemos hasta el 11 de marzo para enviar la evidencia que tenemos desde hoy, sino que cada semanita estemos muy al día con las 3 evidencias que vamos a tener, pero obviamente ustedes tienen la opción de reforzar, de mejorar evidencias en las que no nos fue bien, entonces van a tener hasta ese 11 de marzo. Ojalá antes de esa fecha tengamos todo muy listo y que ya sea no más como mi labor calificarles, enviar los reportes y cerrar el curso en este último nivel. Listo. También quiero contarles por acá, me voy a ir para el otro anuncio. Estamos haciendo como recorrido de plataforma, hacemos como el recorrido del material de formación ahorita. Entonces, miren qué importante esta información. Dentro de la competencia interactuar en lengua inglesa, que tiene un código, el 240-202501, estamos en la fase en inglés, ¿cierto? En inglés estamos en la fase 3, ejecución. Es la guía de aprendizaje 7 y estamos en la actividad de aprendizaje GA7 con el código de la competencia, actividad de aprendizaje 1. Eso es lo que buscamos ahorita en el menú del curso para llegar al material, ¿cierto? Entonces ahí les cuento, lo más importante es estudiar el material multimedia. Sin ese material no hacemos nada. Ese es el libro de inglés, esos son los profes de inglés, allá está la pronunciación correcta, está la explicación de todos los temas, es como nuestro libro. Entonces sin ese material no hay nada. No vale la pena, no tiene sentido que ustedes me envíen evidencias si no han estudiado la evidencia, que están aplicando los temas que nos explican allí. Entonces ya les voy a contar cómo está dividido ese material, que yo sé que ustedes también tienen experiencia en todo eso. Me voy a pasar entonces al curso en sí y vamos a hacer ese recorrido. Estamos por acá, tenemos que cargue, estamos entonces fase 3, ejecución, actividad de proyecto 3, guía de aprendizaje 7, la última actividad de aprendizaje es la que corresponde a inglés y ahí ya está activadito el foro que ahora con calma les voy a explicar de qué se trata. Y por acá, súper importante, material de formación, el libro de inglés, English Level 8, según el marco común europeo de referencia. Aquí es donde está el centro de nuestros días
en este curso. Entonces me voy a devolver para las diapositivas. Por aquí estamos. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Entonces, ahí les muestro. El nivel 6 o resultado de aprendizaje 6 corresponde a un nivel 8 en el programa English Does Work del SENA, de la plataforma English Does Work. Y según el marco común europeo de referencia para las lenguas, nos lleva o corresponde a un nivel B1.2, o sea, ya es un nivel intermedio llegando al avanzado. Este nivel tiene 4 unidades o 4 secciones. Made in Hollywood, The Evolution of Society, My First Job, and Becoming a Professional. Entonces, todavía el cronograma que ustedes ven en plataforma no está actualizado. Yo les voy a dar aquí las fechas para que ustedes tengan una idea. Del 10 de febrero al 16 de febrero estamos trabajando la unidad Made in Hollywood, donde el tema de gramática es la voz pasiva en presente y pasado simples, y nos van a llevar al vocabulario y a las formas de expresar opiniones, enfocado en libros y películas. Del 17 de febrero al 23 de marzo vamos a trabajar la unidad The Evolution of Society. Allá nos enseñan el futuro perfecto y el futuro perfecto progresivo, con un vocabulario enfocado en sistemas de política, en política. Luego del 24 de febrero al 2 de marzo vamos a trabajar la unidad My First Job. Allí nos enseñan las preguntas directas e indirectas, nos enseñan las tag questions y el vocabulario va a estar enfocado en servicio al cliente. Y la última unidad la trabajamos del 3 de marzo al 9 de marzo, esta unidad se llama Becoming a Professional, y nos van a enseñar a crear un personal statement. Allí todo el vocabulario va a estar enfocado en habilidades profesionales, los adjetivos que se relacionan como a las características, las cualidades de los profesionales, y enmarcado también en la educación. Entonces, entre el 10 y el 16 de marzo hacemos el cierre. En esas fechas, ¿cierto? Hasta el 11 yo les recibo evidencias y en los demás días estamos en calificar, enviar reportes, cerrar el curso. ¿Listo? Como les contaba ahorita, hay 3 evidencias en este nivel, pero en la guía de formación está en desorden. Entonces, ojo, yo les voy a ir diciendo en los anuncios, en los correos, en estos encuentros sincrónicos, cuál es la que vamos a hacer. Si ustedes van a la guía, van a ver que la primera evidencia es un documento escrito con el personal statement, luego les piden un video con el futuro perfecto y progresivo, y luego les piden el foro. El orden es al revés. La primera evidencia es el foro, que ahora se los voy a explicar. La segunda evidencia es el video, y la tercera evidencia, que también es más compleja, ¿cierto? El nivel nos pide más nivel, es el documento escrito. Entonces, ojo, no se apresuren a seguir la guía. Yo les voy dando los pasos. ¿Listo? Por acá les voy a contar también, muy importante, el paso que sigue en nuestra presentación en las diapositivas es, bueno, el punto 5 es la revisión de los temas básicos de lo que ustedes ya estudiaron en niveles anteriores. Todavía no me voy para allá, pero sí quiero contarles que ya en los temas de este nivel, o sea, este nivel, como han visto también el nivel 5, incluso el 4, recoge todo lo que se ha estudiado durante 6 niveles de formación. Todos los temas, todas las estructuras, toda la gramática, todo el vocabulario, una cantidad de verbos y la conjugación de los verbos en diferentes tiempos vienen a mostrarse aquí. O sea, ya se recogen acá en todas las evidencias, van a necesitar todo lo que ustedes han estudiado. Entonces tienen que estar muy atentos y empezar a hacer como ese checklist de lo que sabemos y lo que nos falta, para que se pongan al día y nos vaya muy bien en este último nivel. En este nivel se revisan y se trabajan todos los pasados, todos los presentes, todos los futuros, los modales, los tiempos perfectos. Entonces, ojo, como a estar muy atentos. Si de pronto vemos que nos falta comprender algo de temas muy básicos, presentación personal, verbo to be, rutinas, esas cositas sencillas, entonces hacer un repasito antes de iniciar. Ahora vamos a hacer el recorrido. El tercer punto aquí en nuestra diapositiva es Training Material. Let's take a tour.
Voy a salir de la presentación y me voy a devolver a la plataforma. Me voy por aquí a Sayuna. Entonces aquí, esto es lo que les quiero mostrar, la división del nivel 8 según el marco común europeo, las 4 unidades. Ustedes ya manejan esto muy bien, le dan clic en la primera unidad, que es la que vamos a trabajar esta semana. Se nos abre en otra ventanita, creo que ahí ya la están viendo. Made in Hollywood. Voy a silenciarlo para que no me interrumpa. Y aquí ustedes saben que empiezan a navegar en la parte de Introduction. Esa parte de Introduction me explica los temas, me explica la gramática, me da los ejemplos, me da el vocabulario. Yo tengo que recorrer estas 33 páginas. ¿Listo? Yo sé, no es secreto para nadie, que hay mucha gente que se pasa esta historia, o sea, que no hacen, que no ingresan al material multimedia. Como les dije ahorita, este es el libro de inglés. En los encuentros sincrónicos yo hago una explicación muy simple del tema principal de este material. Sin embargo, son ustedes los que tienen que profundizar y trabajar estas paginitas que hay acá en el material interactivo. Y esto es lo que yo evalúo en las evidencias, que ustedes sí hayan usado en este caso la voz pasiva en presente y pasado en la revisión, en la publicación que van a hacer en el foro. Listo, entonces a veces voy a hacer el comentario de una vez, a veces me mandan tareas, digamos, no sé, la presentación personal, donde yo les pedía ciertos detalles de la presentación personal y luego voy y me encuentro con que la persona no tuvo en cuenta las recomendaciones, hizo una presentación personal que no tuvo en cuenta los detalles de la edad, de la ocupación, los detalles con las fechas, los detalles que hay que tener en cuenta para presentar a otra persona. Entonces empieza a perder sentido. Porque, ¿qué podemos deducir? Que esa persona simplemente miró la guía, hizo la tarea, posiblemente de español a inglés, o tal vez ya tiene conocimiento del inglés, pero no se basó o no está demostrando que hizo un recorrido por el material de formación y que aclaró dudas, que pulió estructuras, que mejoró vocabulario. Entonces, por eso insisto mucho en que es muy importante de verdad revisar este material, tomar nota. Yo espero que todos ustedes tengan su cuaderno de inglés, así muy, yo sé que suena muy escuelero, pero es indispensable recorrer todo este material, escuchar a los personajes haciendo la pronunciación bonita, propia del idioma, y obviamente por aquí llegamos a las explicaciones. Miren, ya voy en la página 8, esto es muy fácil de estudiar, en realidad, miren, llevamos 9 páginas de conversación, de un ejemplo que nos están dando estos personajes. Todo esto se escucha, ustedes ahí. About the movie. Besides the acting, I mean, is that the soundtrack was. Ahí estamos escuchando a los personajes, practicamos la pronunciación, buscamos las palabras que no conocemos, las pulimos, y por aquí llegamos entonces a la explicación. Miren que nos están contando de la diferencia entre la voz pasiva y la activa, nos muestran las estructuras, nos dan los ejemplos súper claros. Este material ya está todo en inglés, ya no necesitamos tanta traducción, ¿cierto? Como era en el primer nivel. Y así entonces me voy yendo hasta la página 33, teniendo mucha claridad de esa gramática, esas estructuras que estamos estudiando, y también cuando yo termino estas 33 páginas, ahí sí tengo, digamos, el permiso de irme para la contextualización, donde vemos una conversación entre los personajes y ellos allí están poniendo en práctica y en un contexto real, una conversación de la vida cotidiana, todo lo que nos enseñaron en la parte de Introduction. Luego de ver esta conversación, me voy a los ejercicios de comprensión, de práctica y de pronunciación. Entonces, este recorrido lo hago súper rápido porque ustedes ya lo conocen. Voy a cerrar esa paginita y me cuentan entonces si habían trabajado así en todos los niveles. Veo por acá que Diana tiene manito levantada. Adelante, Diana. Buenas noches, profe, espero que esté muy bien. Bueno, primero que todo le cuento que pues yo hice los primeros 5 niveles por la plataforma pues del SENA, o sea, no aquí con el grupo, ¿cierto? Pues porque a veces la plataforma se demoraba mucho para asignarme grupo, entonces me tocó pues como hacer esta última. Yo ya había mirado un poquito este libro que nos acabaste de mostrar. Realmente no soy muy buena en inglés, de hecho me ha costado bastante. Entonces mi pregunta es la siguiente. En el recorrido del libro que viste, que nos mostraste, pues hay
los personajes están interactuando, ¿verdad? Pero no, realmente no quiero, no soy capaz de comprender. Realmente necesitaría un traductor o un diccionario para saber qué está diciendo. Pues yo sinceramente no comprendería a cabalidad. Por eso tú dices que es sencillo y parece sencillo, pero realmente para yo estudiar cada hojita de eso necesito ayudarme mucho del diccionario de traductor para poder estudiarlo. Él tiene allí de pronto traducción automática o algo así para uno poder comprender también muchas cosas. Por favor, gracias. Ok, bueno, en este nivel ya no tiene la traducción. Ustedes veían que en los niveles 1 y 2 tenían la partecita en inglés y la partecita en español. Ya este nivel 6, de ahí en adelante, no tienen siempre la traducción. Sin embargo, lo que nos dice Diana, o sea, esto es de tiempo. Sí, hay que tener buen tiempo para buscar de pronto las palabritas que no entendemos, porque la conversación ahí se va seguidita. Pero lo más importante ahí fue la explicación que te dieron antes. Si tú lees con calma, tomas nota de toda esa explicación que te están dando, de cómo se usa la voz pasiva, para qué se usa, lo relacionas, obviamente siempre lo tenemos que relacionar con el español, como vamos a ver ahorita en la explicación que yo les dé. Todo eso te va a ayudar a entender mejor la conversación que están teniendo los personajes. Esa es la otra parte muy importante, que en las videoconferencias yo les doy como tips, cositas súper importantes de esas partes gramaticales que de pronto nos causan más dificultad. Entonces vas a ver que se hace llevadero. Finalmente con los ejemplos, con los dibujos que hay allí, se nos va haciendo más fácil. Mi pregunta, la duda que me queda con Diana es entonces cómo realizaste los cursos English That Work, porque todos tienen, este curso es ese curso, English That Work, y todos tienen ese material de formación multimedia, todos tienen ese libro de inglés y esa es la parte fundamental. Yo sé que se reúnen con los profes también, hacen las videoconferencias 1 o 2 veces a la semana, ellos les dan el tema, les aclaran dudas, hacen ejercicios, pero siempre en el curso virtual del SENA, el material de formación interactivo es el más importante. Cuéntame, Diana, si quieres participar. Sí, yo estuve pues con el material de formación, pero era pues muy diferente a este, o por lo menos yo no me di cuenta si este mismo libro similar estaba en los otros niveles. Yo me iba pues por la parte interactiva y también había partes de como con traducción, ¿verdad? Y luego al final había como una actividad pues para yo interactuar. Eso era lo que yo pues, y también tomaba mis notas. Y los encuentros con el instructor, pues siempre eran en horarios que no me daban, entonces no podía, solamente veía pues como el video de la sección. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va con esta nueva forma. Gracias. Listo. Profe, qué pena. Una Dime. preguntita más. Obviamente la última fecha de entrega sería el 11 de marzo, pero ¿en qué día de la semana termina uno como la semana? Pues hablando pues como del curso. ¿Serían los viernes o domingos? Muchas gracias. Cada lunes vamos a empezar una nueva unidad. Entonces los lunes yo les publico los anuncios y ya de ahí ustedes se basan para ir al material multimedia, estudiarlo, luego ver la evidencia que yo les voy a calificar y tienen toda esa semanita hasta el domingo para cumplir con eso que yo les publico los lunes. Muy bien, entonces muchachos, súper importante es el material multimedia, o sea, es el libro de inglés. Es donde nos explican todo para que lo tengan muy en cuenta. De pronto hay otros que están en la misma situación de Diana, que no lo conocían, que no se los explicaron. Esa es la parte más importante. Sandra, cuéntame. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Quería preguntarle, ya estoy viendo precisamente el material, muy interesante. Quería preguntarle si ese material no solamente está en interactivo, sino también en PDF para que sea más fácil leer o estudiar, o solamente se encuentra en interactivo. Sí, no, solamente está así, no está en PDF. Y la idea es que no sea en PDF porque la idea es escuchar. Todo el tiempo están escuchando a un nativo que les lee lo que está ahí, y también cuando pasan a la interacción de los personajes, también todo el tiempo los están escuchando. Entonces es fundamental que lo miremos desde la parte multimedia. Viviana. Ok, gracias. Buenas noches, teacher. Hello. Yo entré tarde, pero tengo entendido que la actividad es el foro, ¿cierto?
Ajá, ahorita les voy a explicar todo eso. Vamos a ver el tema y ahorita ya. les explico el curso. Ok. Gracias. Listo. Súper importante eso, o sea, antes de pensar en la evidencia calificable, hay que revisar muy bien cuáles son los temas que la profe me está pidiendo. Listo. Entonces, ahora sí, me voy de nuevo a las diapositivas. Por acá estamos. Ya hicimos entonces este punto 3, que fue el training material. Ya saben cómo ingresar el material de formación multimedia, ya saben que es indispensable. Ahora me voy a ir al diccionario Word Reference, pero pues para que no perdamos mucho tiempo en eso, cuéntenme si ya lo han usado o si tienen dudas, si no lo conocen. Sandra, cuéntame. En lo particular no lo he usado porque no he estado en estos grupos acá con la tecnología. Okay. Listo. Entonces, pilas muchachos, como les dije ahorita, el traductor mecánico no es la herramienta propia para aprender. Hace muchos años, cuando yo estudié traducción y no existían computadores, ni traductores, ni inteligencia artificial, los estudiantes andábamos, era con diccionarios, o sea, la herramienta para aprender el idioma es el libro de inglés, el profe y el diccionario, nada de traductores. Entonces, aquí les estoy compartiendo en pantalla el diccionario Word Reference. Tomen nota, porfa, de ese nombre. Lo pueden descargar en sus celulares como aplicación o lo pueden usar en el navegador del celular y el computador. Esa sí es una herramienta fundamental. Siempre que estén estudiando inglés, tengan esa ventana abierta. Yo mantengo esa ventana abierta todo el día y todas las dudas que tengo de cualquier cosa, voy y las consulto allá. Un diccionario no hace traducción literal. Un diccionario, yo aquí no puedo copiar toda una frase, porque el diccionario no es traductor. Yo aquí, ustedes saben, busco solo una palabra, por ejemplo, house. Entonces no sé qué significa house, entonces aquí me muestra que en español significa casa. Y lo chévere de este diccionario es, por un lado, nos muestra si es un verbo, las conjugaciones de ese verbo, nos muestra sinónimos en inglés y nos muestra la pronunciación. No sé si ustedes ahí alcanzan a escuchar. Cuando yo doy clic aquí en este parlantico, ustedes me confirman si lo escuchan, ahí está la voz de alguien dándome, Karen, dime. Sandra nos dice que sí lo escucha, listo, súper. Entonces, no sé, alguna palabra, husband, ¿qué significa husband? O ya sé que eso significa esposo, pero creo que se pronuncia husband. Entonces yo vengo y confirmo acá, ¿sí será husband? No, husband. Entonces miren que acá, esta es una herramienta fundamental para que en las tareas que son de video, de grabación, ustedes hagan una pronunciación bien bonita. Obviamente no vamos a salir de acá súper pulidos, ni con un nivel muy alto en la pronunciación, pero esa herramienta nos ayuda a pulirnos un poquito. ¿Listo? ¿Dudas con ese uso del diccionario Word Reference? Andrés, Josías Andrés. Buenas noches. Hello. Bueno, no es con respecto al diccionario que nos acaba de mostrar. De hecho, ya yo lo tengo también anclado para que me haga fácil el trabajo de buscar palabras y expresiones. La pregunta que quiero hacerle es, en cuanto a lo del libro, ¿me podría, por favor, indicarme? Porque es que ingresé y no sé dónde está ese libro, dónde hallarlo. Ah, bueno, entonces voy a hacer el recorrido nuevamente. Ya en un segundito lo hago. Karen, cuéntanos. Vale. Profe, buenas noches, ¿me escuchas bien? Hello, sí. Profe, es que te hago una pregunta. Yo no he hecho el 5 y ya estamos en el 6. ¿Cómo, cómo se hace el proceso? ¿O qué debemos hacer? ¿O qué debo hacer? Bueno, si quieres eso, entonces lo conversamos al final del curso para que no nos quedemos aquí como en esas dudas de cada uno. Me recuerdas ahorita al final, pero ahí tendrías que hacer la inscripción a los cursos virtuales por aparte. ¿Listo? Vale. Ahorita les muestro. Muy bien, entonces, ya saben esa herramienta del diccionario Word Reference, súper importante. Me voy a salir del diccionario y me voy a devolver a nuestro curso aquí en la primera página, pues como en el menú, para mostrarle a Andrés
cómo llegamos a ese material multimedia. Entonces estoy aquí en el menú, donde están los anuncios, información general. En este momento estamos en fase 3, ejecución, actividad de proyecto 3, material de formación. O sea, esto es indispensable, o sea, esto es toda la tecnología de ustedes. Acá está todo lo más importante. Entonces se van para el English Level 8, dan clic ahí, y miren que ahí se me abre la pestañita, se me abre la página con las 4 unidades de este último nivel, que son las que les acabé de presentar en las diapositivas: Made in Hollywood, The Evolution of Society, My First Job, and Becoming a Professional. Yo quedé un tris preocupada porque entonces, según esto, son varias personas que en los niveles anteriores no habían estudiado los temas en sí desde el material multimedia. Afortunadamente, en plataforma todavía está todo ese material. Si ustedes empiezan a devolver en las fases, si se van a fase 1, fase 2, ahí está todavía todo el material de inglés. Entonces, súper bueno si logran verlo al menos mañana, darle una miradita, si sea por encima, para que ustedes vean que esto tiene toda una secuencia, todo un trabajo muy grande desde el equipo de bilingüismo, que es una plataforma pensada para ustedes, y que los temas están muy explicaditos desde el nivel 1 hasta este nivel 6. ¿Listo? Entonces, Andrés, me vas confirmando si lo viste. Ya para entrar propiamente al multimedia, al libro, le das clic en la unidad, en este caso Made in Hollywood, se te abre otra pestañita, tienes que verificar que tu computador no te bloquee las pestañas emergentes. Ya lo Y hallé, aquí es ya donde lo están. Ah, listo. Y estos circulitos son todos los componentes de la unidad. El componente de introduction, donde me explican los temas. Contextualización, donde yo veo a los personajes, digamos, en la vida real, usando esas estructuras. Y los botoncitos de comprensión y práctica, todos los ejercicios que van a ver relacionados con eso. Miren que acaba ejercicio A. Entonces yo le doy clic ahí y hago mi ejercicio A. Cuando lo termino, hago el ejercicio, lo verifico, me califica y después me voy otra vez. Espérenme que me cargue acá. Terminé el ejercicio A, me voy al ejercicio B y así sucesivamente. O sea, esto requiere tiempo. Este curso requiere tiempo, es de sentarse toda una tardecita o dividirlo en 2, 3 días, de a 1 horita o 2 horitas. Bueno, cada uno mira, aquí cuando dan clic en Verify, él les pone en rojo lo que no nos quedó bien, en verde lo que nos quedó bien, y obviamente este material se puede revisar y repetir todas las veces que sean necesarias hasta que ustedes comprendan y se sientan cómodos con el tema. Y así me voy yendo, entonces el ejercicio B, y vuelvo al ejercicio por aquí, el ejercicio C, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuando la próxima semana, cuando yo les asigne la próxima semana el trabajo del 17 al 23 de febrero, vamos a estar en esta, The Evolution of Society. Y cada vez que avancemos en eso, se van a dar cuenta que los temas son obviamente más avanzados, más complejos. Listo. Entonces, me voy a salir por acá de esta presentación y seguiré compartiendo las diapositivas. Entonces, vamos por acá, ya vimos el diccionario Word Reference, ya vimos el training material, cómo trabajar en este curso y cómo fue la experiencia previa. Vamos al punto 5, temas básicos. No es que hoy yo me vaya a poner a hacer un repaso de los temas que han visto hasta hoy, simplemente es un listado que está muy resumido, demasiado resumido para todo lo que ustedes deben haber estudiado hasta ahora. Ustedes ya en este momento están en un nivel muy avanzado. ¿Cuáles son los temas que deben tener súper claros? Personal introduction, todos los aspectos básicos de la presentación personal, los errores que se cometen cuando se da la edad, las preposiciones que usamos para hablar de fechas, cómo hablamos de ocupaciones y lugares de trabajo, cómo hablar de nuestros gustos, cómo presentar a otra persona, cuáles son los adjetivos posesivos y los detalles que tengo en cuenta cuando hablo de otros. Sobre vocabulario, el vocabulario han trabajado de todo en estos niveles. Lo básico son números, alfabetos, países, nacionalidades, ocupaciones y profesiones, los miembros de la familia, comida, todo cómo nos desenvolvemos en restaurantes y en la cocina.
lo que tenemos en nuestra cocina, los contenedores, los espacios también donde cocinamos, todo lo que necesitamos para cocinar. También trabajamos viajes, todo lo que implica ir al aeropuerto y conocer otro lugar, todo lo que implica hacer compras, medios de transporte, clima, partes del cuerpo, prendas de vestir y obviamente verbos, muchos verbos. En este momento debemos sabernos muchísimos verbos en sus formas presente, pasado y participio. Otro tema indispensable, fundamental, así no suene repetitivo, es el verbo to be. El verbo to be en presente, pasado y futuro. ¿Para qué es? ¿Cómo se usa? ¿Qué significados tiene? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué se estudia por aparte de los demás temas? Desde la gramática y los tiempos verbales, tenemos que saber ya el presente simple, que es el que me sirve para describir, por ejemplo, una rutina diaria, lo que yo hago todos los días, lo que mi mamá hace día a día en la casa. Para hablar de la rutina diaria, yo debo saber dar la hora en inglés, describir la hora de este momento y describir la hora en la que desarrollo algunas actividades. Para hablar de rutinas también debo saberme los adverbios, debo saber adjetivos, debo saber adjetivos posesivos, debo saberme obviamente los pronombres personales. Dentro del presente también está el presente continuo, para hablar de lo que yo estoy haciendo en este momento, ing. ¿Qué reglas tengo para hablar en un tiempo continuo o progresivo? También el presente perfecto. Yo he comido pizza muchas veces. Yo no he viajado a Santa Marta, por ejemplo. Dentro del pasado, ¿qué hay? Pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. Y dentro del futuro, ustedes ya estudiaron el futuro simple, que va con el uso del will, del auxiliar will, y el futuro con el going to. En este nivel vamos a ver otras formas de futuro. También deben tener claro el uso de estos there is, there are. Ustedes saben que esta estructura se usa en presente, en pasado, en futuro. Este there is, there are para describir la existencia y presencia de objetos, personas en una situación o lugar. Y pues lo básico de pronombres personales, adjetivos posesivos, la hora, los adverbios, los adjetivos, todos esos son los temas que ustedes ya deben saber súper bien. Como les dije ahorita, si ustedes hacen una checklist y ven que en esto no hay claridad, se deben devolver a ese material que hay en las demás fases, en las demás actividades de aprendizaje del año pasado y revisar y aclarar entonces esos temas para que podamos empezar hoy o desde el lunes pasado este tema que es la voz pasiva. Vamos a estudiar la voz pasiva en presente simple y en pasado. Me voy a ir por acá a revisar si de pronto en el chat hay algún mensaje, si hay manitos levantadas por acá. Bueno, no veo que hayan dudas. Entonces nos vamos a poner a estudiar esta voz pasiva para que ustedes lleguen a ese material de formación multimedia y se les haga más fácil. Ustedes a medida que vean ese material multimedia van tomando nota, van escribiendo las dudas que tengan, van buscando en otras páginas en internet explicaciones que a ustedes se les parezcan más sencillas para que después puedan proyectar ese conocimiento en la evidencia del foro. ¿Listo? Entonces voy a empezar a explicar la voz pasiva. ¿Cuándo usamos la voz pasiva en inglés? Cuando queremos hacer más énfasis en la acción y no en quién la ejecuta. A veces mencionamos quién desarrolla esa acción, pero no siempre es necesario. Por ejemplo, las noticias son presentadas todos los días por el presentador de noticias. Entonces, allí ya el sujeto, que es el que presenta, el señor presentador de las noticias, ya no es lo principal en la frase. Lo principal en la frase son que las noticias se presentan todas las noches. Cuando usamos esa voz pasiva, lo más común es usarlo en noticias, en los periódicos, en los titulares de los noticieros, cuando hacemos reportes académicos, reportes científicos, y cuando queremos hacer que nuestro escrito sea menos personal, como vemos ahí arribita. No nos vamos a enfocar en quién lo hace, sino en qué se hace. Entonces, en estas frases en voz pasiva se le da más importancia a quién recibe la acción, no quién la ejecuta. La torta es hecha por mi mamá. Ahí lo más importante no es la mamá que la hace, sino qué es lo que hace la mamá. La torta que es hecha por la mamá.
Entonces, para poder estudiar, trabajar y usar esta estructura de la voz pasiva en presente simple y pasado, debemos saber muy bien el uso y las conjugaciones del verbo to be. Cada uno piense, yo ya me sé el verbo to be, ya sé por qué significa ser y por qué significa estar. Ya sé cómo es en presente, is, am, are, y cómo es en pasado, was y were, y cómo sería en futuro. Y también me tengo que saber muy bien el participio de los verbos, de todos los verbos. Si yo veo un verbo regular, como el verbo jugar, play, ¿cómo lo vuelvo participio? Y si yo veo un verbo irregular, como el verbo escribir, write, ¿cómo lo vuelvo participio? ¿O dónde lo encuentro? En todos los casos, la voz pasiva, en el tiempo que sea que la trabajemos, se va a formar con el verbo to be y el participio pasado. ¿Listo? Entonces nos vamos por acá a ver los ejemplos en español y en inglés para que nos quede clarito antes de revisar las estructuras. ¿Cómo es una frase en voz pasiva en español? El almuerzo es preparado todos los días. Miren que aquí no decimos quién lo prepara. Si es el papá, si es la mamá, si es la señora del restaurante, no importa. El caso es que el almuerzo es preparado todos los días. Lo importante allí es el almuerzo. Él se vuelve como el sujeto de la frase. El que recibe la acción es el sujeto. Y miremoslo en inglés. The lunch is prepared every day. Entonces empiecen a mirar en esas frases en inglés dónde está el verbo to be y dónde está el verbo en participio. Para que ustedes vayan deduciendo la estructura de este tiempo verbal y de este tipo de oración. El producto es vendido por nosotros. Aquí sí estamos mostrando el agente, aquí sí decimos quién lo vende, pero lo importante es que el producto es vendido. The product is sold by us. Miren en este ejemplo en inglés cuál es la preposición que me sirve para explicar quién lo vende, quién es el agente en esa oración. Este poema fue escrito por mi hermana. ¿Qué cambio hubo en esta frase? ¿Qué cambio hay? ¿En qué tiempo la estoy haciendo? Es un verbo irregular y ya está en pasado. Ya no estoy hablando de que el poema es escrito por mi hermana, sino de que fue escrito, ya pasó. Miremoslo en inglés. This poem was written by my sister. Fue escrito. Entonces ahí ya hay un cambio en el verbo to be. Empiecen a analizar todo eso en los ejemplos. El español es hablado aquí. Por quienes no sabemos, no le estamos dando importancia. Lo importante es que es hablado aquí, el español. Spanish is spoken here. Este libro fue leído por mí. Ya lo terminé hace días. Ahí lo tengo en la biblioteca y se los estoy mostrando. Yo ya lo leí. Ese libro fue leído por mí. This book was read by me. Muy bien. Entonces ya nos contextualizamos, digamos, desde el español. Ya sabemos cuándo usamos esa voz pasiva. A veces no somos tan conscientes. Piensen en un titular de un noticiero. Los asesinos fueron capturados. El cohete fue enviado al espacio, ¿cierto? Eso es voz pasiva. Y por acá vamos a ver desde la voz activa, vamos a recordar la estructura de la voz activa para podernos ir a la voz pasiva. Una frase en la que me hablan de una medicina. Scientists made this medicine in 1963. Eso es voz activa porque le estoy dando importancia al sujeto de la oración. ¿Quién hizo esa medicina? Los científicos hicieron esa medicina en 1963. Entonces miren que acá está la estructura básica del presente, pasado y futuro. Un sujeto, un verbo y un complemento. Esa es la voz activa. El sujeto son los científicos. El verbo está en pasado, ¿cierto? Del verbo hacer, make, lo estoy usando en pasado porque eso ya pasó en el 63. Y dentro del complemento de la oración está el objeto. ¿En quién recae la acción? En la medicina, que la hicieron los científicos. Y dentro de ese complemento está la fecha, es un dato importante para esa acción de hacer la medicina.
Entonces, ¿en qué debo pensar para transformar esta voz activa en voz pasiva? ¿Cómo nos queda? ¿Qué creen ustedes? ¿En español o en inglés? ¿Cómo nos quedaría? Que la medicina fue hecha en el 63 por tales personas. Exacto. Entonces vamos a mirarla por acá. Para transformar esta oración de voz activa a pasiva, preservamos el tiempo verbal en el verbo to be. El verbo to be es el que me va a mantener en el tiempo. Y el verbo principal de la oración va a ir en participio pasado. Entonces allí tenemos el sujeto, en este caso de la oración, es el objeto que teníamos en la anterior, en la voz activa. La medicina fue hecha, fue fabricada en el 63. Y miren que aquí ya no importa quién la hizo. Si yo quiero, le pongo el by the scientist, pero no es necesario en este caso. No es lo importante quién la hizo, sino que fue hecho en el 63. Listo, this medicine was made in 1963. En este momento todavía lo vemos muy abstracto, pero ahorita sacamos las estructuras, ¿cierto? Entonces la afirmativa ya sabemos que es ese objeto que se vuelve sujeto, el verbo to be con el participio pasado del verbo y el complemento. Entonces en esta oración que ya está en voz pasiva, identificamos el sujeto que es sobre quien recaía la opción, este objeto se convierte en sujeto, luego el verbo to be, en la forma del tiempo verbal de la frase inicial. Entonces, si esta historia era sobre una medicina que se hizo, se fabricó en el 63, yo tengo que mantener ese tiempo pasado con el verbo to be acá. Y luego me voy al verbo principal de la frase, que es lo importante que fue hecha, ¿cierto? Entonces, ese verbo hacer debe estar en participio pasado. Por eso yo ahorita les decía en el principio de la clase que en este punto del nivel ustedes deben tener súper claro el verbo to be en todas sus formas y los verbos regulares e irregulares en pasado, en presente, pasado y participio. Si no tenemos eso clarito, muchachos, posiblemente hoy, en este momento, se están sintiendo perdidos. Claro, es un nivel 6, es el último nivel de su formación. Entonces, ojo con los temas que no estudiamos previamente. Listo, yo espero que la mayoría lo estén entendiendo, que vayamos bien en la clase, que estemos comprendiendo esta estructura. En caso de no ser así, entonces nos ponemos las pilas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, frases afirmativas llevan ese objeto en el que recaía la acción, verbo to be en el tiempo, sea presente o pasado. El verbo principal de la frase va en participio y luego pues va un complemento. Si yo quiero decir quién hace o qué causa esa acción, voy a usar la preposición by. This book is read by her. Este libro es leído por ella. ¿Quién lee el libro? Ella. Entonces yo para introducir ese agente uso la preposición by. This hospital was built by the government. Este hospital fue construido. Quiero saber por quién. By the government. The cake was baked by my mother. El pastel fue horneado por mi mamá. Cada uno vaya identificando en estos 3 ejemplos en qué tiempo verbal está la primera frase. This book is read by her. ¿En qué tiempo está? Es la forma pasiva, pero ¿en qué tiempo está? ¿En presente o en pasado? En presente. En presente, muy bien. Es leído, presente. Y la segunda. This hospital was built by the government. Pasado. Eso ya pasó, ya fue construido hace tiempo. Muy bien. Y la última. Participio pasado. The cake was baked. Está en pasado. Esa torta ya la hizo mi mamá, también está en pasado. ¿Dónde me doy cuenta de eso? En el verbo to be. El verbo to be en la primera is está en presente, en la segunda was está en pasado y en la tercera was está en pasado. Todos los verbos principales, read, build, baked, están en participio. Cuéntenme cuáles de esos verbos son regulares.
Baked. De esos tres verbos, read, build, and baked, ¿cuáles son regulares? Baked, muy bien. Muy bien, ¿por qué lo reconoces como regular? Por la terminación ed. Muy bien, ahí ya sé, ese verbo es regular, termina en ed, su forma pasado y participio terminan en ed, listo. Y para volverlo al presente, simplemente quito la ed. Y entonces los otros dos verbos que me quedan ahí, read and build, son irregulares. Son irregulares. ¿Y de dónde los saco? ¿Cómo sé que son irregulares? Tenemos una lista de verbos irregulares. Muy bien, tengo un listado súper construido, eso lo podemos mantener ahí en una pestañita del navegador. Obviamente lo mejor es aprendérmelo de memoria, pero son tantos que es tan difícil. Entonces mantener la listica, obviamente hacemos el esfuerzo de aprendernos los más comunes. Entonces esos verbos, read, build y muchos otros, muchísimos otros, ese listado es gigante, hacen parte de los irregulares. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que pensar? Que esa voz pasiva nos sirve para afirmar, pero yo también puedo contar que el cohete no fue lanzado, ¿cierto? Puedo hacer frases negativas. Entonces, miren ahí en colorcitos, ¿qué necesito para negar? El not. La negación, ¿cierto? El not, ajá. Necesito ese not. ¿Y dónde lo voy a poner? Con el to be. O sea, ahí lo que yo estoy negando es el hecho de ser o no ser. Entonces, esa negación me va a llevar como a recordar esos primeros temas del primer nivel cuando me enseñaron el verbo to be, afirmativo, negativo y en pregunta. Y cuando ya por allá en segundo, tercer nivel vi el verbo to be negativo en afirmativo, negativo y pregunta. Entonces, para la estructura de las negativas va ese sujeto, que era el objeto de la voz pasiva, el verbo to be con su negación, sigo usando el participio pasado del verbo principal, y si quiero introducir el agente, la persona que desarrolla esa acción, pongo el by, la preposición by. So, the house is not cleaned by the staff. La casa no es limpiada, no es organizada por el personal. Obviamente ese verbo to be con la negación lo puedo usar en contracción. The cake isn't baked by the chef. La torta no es horneada por el chef. Y miremos la frase que sigue, que está en pasado. The projects were not complete by the team. Los proyectos no fueron completados por el equipo. Y si no necesito el agente, entonces no pongo esa parte del by. No, si no quiero contar quién hizo o no hizo. Entonces, siguiendo este ejemplo, cuéntenme qué tendríamos que tener en cuenta para preguntar. Yo quiero hacer una pregunta en voz pasiva. ¿Qué creen que tengo que hacer? Me voy a pasar de diapositiva y van a ver que es muy sencillito. Lo mismo que hacía para preguntar con el verbo to be. Cuando yo iba a preguntar, ¿eres tú, profesora? Lo que tenía que hacer era usar primero el verbo to be. Recuerden que siempre en inglés, cuando yo voy a hacer una pregunta, hay un cambio al inicio. La posición del sujeto cambia. Y al principio va el auxiliar, igual en presente simple, en pasado simple, con los auxiliares para futuro, con los verbos modales, siempre hay un cambio al inicio. Entonces, miren que acá el primero va a ser el be. Luego pongo ese sujeto por el que estoy preguntando y conservo el verbo en participio pasado. Si quiero preguntar por el agente, uso la preposición by y que no se me olvide el signo de interrogación, porque sin ese signo, esa frase no me queda en pregunta, o sea, sería una afirmativa mal hecha. Entonces, con los mismos ejemplos que teníamos en la anterior, estamos haciendo aquí las preguntas. Is the cake baked by the chef? Is the house cleaned by the staff? Were the projects completed by the team? ¿Quién me
ayuda con la traducción de esas preguntas. ¿Cómo me quedan en español? Sandra, adelante. ¿Está la torta horneada por el chef? Ok, pero entonces ahí no es está, sino es la torta horneada por el chef. Muy Es bien, la la segunda. Es la casa limpiada por el equipo, el staff, por el equipo que hace la limpieza. Muy bien. ¿Fueron los proyectos completados por el equipo? Muy bien, esa es la traducción. Muy bien. La traducción entonces para nuestras preguntas en voz pasiva. Digamos que en nuestro día a día, en nuestra conversación cotidiana, nosotros no usamos tanto la voz pasiva, pero sí la vemos todos los días en lo que les digo, en las revistas, en los periódicos, en los noticieros, en los reportes que tenemos que leer todos los días en nuestro ambiente laboral, académico. Entonces es muy importante poder manejarla. Me voy por acá a mostrarles entonces esta tablita. Acuérdense que en este nivel solo estamos viendo el presente y el pasado, es decir, los dos primeros recuadritos. Sin embargo, en esta tablita, miren que nos están dando a entender que también en futuro, también con modales, también en progresivos y en condicionales, podríamos usar la voz pasiva. O sea, es una forma, es una estructura, una forma del discurso que va transversal a todos los tiempos verbales. Entonces, el que acabamos de estudiar, los que acabamos de estudiar fueron el presente simple y el pasado simple. Y aquí en la tablita nos dan el ejemplo de la voz activa, cómo me queda en pasiva. De la voz activa en pasado, cómo me quedo en voz pasiva en pasado. The professor writes a book. Eso es presente simple, donde hay un sujeto, que es el profesor, que es el que desarrolla una acción. ¿Cuál acción? Escribir. Miren que está conjugado para el presente simple porque es una tercera persona la que desarrolla esa acción. Y pues el objeto en el que recae esa acción de escribir. El profesor escribe un libro. Ahora lo quiero poner en voz pasiva. A book is written by the professor. Un libro es escrito por el profesor. Y vamos por aquí al pasado simple. En la voz activa, the professor wrote a book. Él escribió el libro. Entonces, volvemos a la misma estructura, sujeto, verbo en pasado complemento. ¿Cómo lo pasamos a voz pasiva? El complemento, el objeto en el que recaía la acción, viene a ser como el sujeto. A book was written by the professor. ¿Qué cambió aquí entre la voz pasiva del presente y del pasado? El verbo to be. Miren que el verbo to be es el que me da el tiempo de la frase. Y así nos iríamos viendo y seguiríamos viendo entonces cómo lo hago en futuro, cómo lo hago con modales, sigue siendo la misma lógica. Si en el futuro en voz activa el profesor escribirá un libro, el libro será escrito por el profesor. Entonces, para poder hacer ese verbo to be en futuro, sigo necesitando ese auxiliar will. Y así sucesivamente. Entonces quería mostrarles esta tablita para que vean que esta forma de discurso es transversal a todos los tiempos. Y llegamos por acá a la explicación de la evidencia. Esta es la evidencia que tenemos para desarrollar desde hoy hasta incluso el próximo encuentro. Lunes, martes podrían estar enviando esta evidencia. Es el foro Expressing Opinions. Entonces, para este foro, primero, chicos, lo más importante es que se vayan a estudiar la voz pasiva en el material multimedia. Y dentro de ese material multimedia, cuando terminen de estudiar la voz pasiva, van a ver que también les van a enseñar cómo dar opiniones, cómo hablar de libros, cómo hablar de películas, cuáles son los términos más comunes, qué adjetivos usamos, cuál es la forma de las frases para que en este nivel 6 describamos o demos nuestra opinión sobre un libro o una película. Y todo eso lo van a reflejar en este foro.
Entonces, para el foro usted va a escoger o un libro o una película. Le guste o no le guste, usted va a escoger uno del que quiera comentar, porque no le gustó la película, porque no cumplió sus expectativas, o porque le gustó mucho, o porque ha sido muy fan toda la vida de esa historia. Y va a tratar de crear un párrafo en el que usted, usando todos los temas estudiados hasta este nivel, presente, pasado, adjetivos, gustos, y obviamente voz pasiva, usted va a responder estas preguntas. ¿Qué tipo de películas o libros le gustan? ¿Cuál es el nombre de esa película que usted va a comentar hoy? Si le gustó o no le gustó, ¿qué piensa o qué pensó de ese libro y esa película? ¿De qué se trataba? No tienen que hacer una cosa súper extensa. Esto ya les voy a mostrar un ejemplo, va a ser súper cortico. ¿Por qué la recomiendan y qué más recomendarían? No tienen que responder cada pregunta separada, ¿no? Usted está creando un review, usted está creando una recomendación de una opinión, un párrafo de opinión sobre ese libro o película, pero va a tratar de que en el desarrollo de ese párrafo pueda responder la mayoría de estas preguntas. Traten de no ser muy, no muy poéticos, no nos vayamos a textos muy avanzados, porque entonces empezamos a depender del traductor o de la inteligencia artificial. Tratemos de que en lo básico, lo que yo ya sé del presente, el pasado y la voz pasiva, yo pueda describir esa película. Por ejemplo, el fin de semana pasado vi, en fin, el Capitán América. Y me gustó mucho. Entonces yo ya ahí estoy usando el pasado. Me vi esa película y me gustó mucho, pasado. Pero también puedo decir que siempre disfruto de las películas de superhéroes. Entonces eso es presente, es un gusto mío, algo que es constante. I always enjoy this kind of movies. Siempre disfruto este tipo de películas. Y de ahí empiezan a describir la película. Fue recreada en tal país, fue dirigida por tal persona. Se muestran sentimientos de, ¿cierto? Mire que todo eso lo voy a tratar de crear en voz pasiva. Para eso les voy a mostrar un ejemplo. No tiene que ser tan largo, pero tampoco pues sean muy breves, no, ni muy breve, pero tampoco muy largo. Y vamos a mirar que lo que está en naranjadito son los tiempos verbales y las estructuras básicas. I usually enjoy psychological thrillers and suspenseful dramas. Eso es presente simple. Yo usualmente disfruto estos thrillers psicológicos y dramas como de suspenso. The movie I am going to talk about is The Girl with the Needle. La película de la que voy a hablar es La chica de la aguja. Entonces miren que ahí estoy, me voy a devolver. Miren que aquí estoy usando la estructura going to. ¿Cuál es el nombre de la película de la que vas a hablar? Yo voy a hablar de la película La chica con la aguja. Y luego me voy al pasado. A film that I recently watched and really liked. Una película que hace poco vi y en realidad me gustó. Eso es pasado simple. Y ahí empiezo a hablar de la película usando la voz pasiva. The Girl with the Needle is considered a gripping psychological thriller that tells the story of a young woman who is involved in a mysterious case with a needle. Miren que ahí ya conté el nombre de la película, ya usé la voz pasiva para decir que es considerada un thriller psicológico que es muy como que lo atrapa a uno. También usé el presente para hablar de que esa historia cuenta y cuento de qué se trata, ¿cierto? De una niña, de una joven mujer que está involucrada en un caso misterioso con una aguja. Hay una aguja ahí metida, es algo misterioso, listo. Y sigo usando la voz pasiva. The film is set in a dark and mysterious world where secrets are slowly revealed. Miren que acá lo importante no es quién revela los secretos, sino que esos secretos son revelados lentamente. Eso es voz pasiva. En presente, los secretos son revelados. Luego dicen, los sentimientos de angustia, de culpa, de venganza y de obsesión son mostrados.
¿Quién los muestra? No sé, el director, la película, los actores, pero lo importante es que es mostrado. Por aquí sigo en pasado. The main actress did a great job playing her character. Miren que son frasecitas corticas en los tiempos que ustedes ya han estudiado, pasado simple. La actriz principal hizo un gran trabajo interpretando a su personaje. Una frase, lo que pasa es que junto se ve muy largo, pero si usted empieza a separar las frasecitas, se da cuenta que está usando esos tiempos verbales sencillitos que venía estudiando en los niveles anteriores. Although the story is engaging, the pacing was something slower than expected, and some elements of the plot are criticized. Algunos elementos del guión, de la puesta en escena, son criticados por ser muy predecibles. Entonces vayan identificando dónde hay voz pasiva en presente, dónde hay voz pasiva en pasado, como la que sigue acá. It was directed by Magnus von Horn. Esta fue dirigida por este señor, a talented filmmaker. The movie may not appeal to everyone due to its darker themes and slower build-up. Tal vez no le guste a todo el mundo porque se ve oscura, su escena toda es siempre oscura y es muy lenta. Y miren que me dicen, ¿la recomienda, no la recomienda? I recommend this movie if you're looking for a film that mixes mystery with emotional depth. Y luego me dicen, ¿qué más recomienda? Entonces aquí estoy usando un modal que ustedes ya deben conocer. Yo recomendaría The Secret in Your Eyes. Esa es otra película, which is another brilliant psychological thriller. Y les cuento en voz pasiva quién la dirige, de dónde es esa película y una característica. It was widely recognized across Latin America. Fue reconocida por todo Latinoamérica y fue premiada para la mejor película en lengua extranjera. Entonces, yo sé que en este momento lo ven largo y lo ven complejo, pero como les dije ahorita, mírenlo separando las frases, siendo conscientes de dónde está el presente, dónde está el pasado y dónde hay voz pasiva. Como les dije ahorita, no tiene que ser tan largo, no tiene que ser muy detallado, pero que sí se evidencie el uso de esas estructuras que estamos estudiando, que venimos estudiando en todo el nivel, en los niveles pasados, perdón, que ustedes sí revisaron el material multimedia y que obviamente hay una opinión de una película o un libro que a usted le llama la atención por bueno, por malo, y que va a recomendar o que no quiere recomendar, ¿cierto? Me voy a ir por acá a compartir pantalla de nuevo a Sayuna. Y me voy a devolver al menú principal. Por acá voy a ingresar de nuevo. Regálame un segundo, por favor. Entonces me voy por acá a mostrarles dónde está el foro, que veo que hay personas como un poco apresuradas con la evidencia. Sin embargo, ya saben que tenemos todavía plazo hasta el martes, miércoles para presentarla y que lo importante es que evidencien, estudien el material multimedia. Entonces estoy por acá, fase 3, actividad de proyecto 3, voy a cerrar el material de formación y ahora sí me voy para mi guía de aprendizaje 7, me voy para la competencia de inglés que la reconocen por este numerito, 240-202501 y voy para el foro. Esa es la única que está disponible, no tienen que adelantarse a nada más. Van al foro y allí van a encontrar la apertura de este foro, donde están las indicaciones y el ejemplo que les acabo de mostrar. Ahí lo ven, miren. Ahí están las indicaciones, debes elegir una película o libro del que desees comentar y vas a crear entonces el párrafo usando los principales temas, estructuras y vocabulario estudiados en la unidad y en los niveles anteriores. Ahí están entonces las preguntitas que ustedes van a tratar de unir en el párrafo. Listo.
No veo, bueno, ahora sí nos vamos entonces al espacio de dudas, comentarios. Voy a dejar de compartir un momentico. Ponemos por acá la camarita. Diana, esta es la primera evidencia. Entonces, primero, estudiar el material de formación interactivo. Segundo, poner en práctica esos temas con el foro. Ajá, sea de la película o de un libro. Muy bien. Cuéntenme qué otras dudas, comentarios tienen. Si quieren van navegando en plataforma, miren si les quedan dudas de la forma de navegar, si hay dudas de la evidencia. Ok, guys, so, nuestra clase llegaría hasta acá. Miren, toda la dinámica de todas las clases va a ser así. Nos vamos a ver entonces todos los jueves a las 6:30. Siempre vamos a hacer una explicación de la gramática que se trabaja en el material multimedia. Todos los lunes les dejo el anuncio con las indicaciones para esa semana y la explicación de la evidencia con una fecha de apertura. Por acá me dicen, profe, el tamaño del párrafo lo mínimo sería ¿cuánto? En la guía está, sin embargo, más o menos como el ejemplo, tal vez un poquitín menos, más o menos como el ejemplo, o sea, que tú sientas que estás respondiendo todas esas preguntas de una manera completa, no extensa, pero completa. Kelly, adelante. Hola, buenas noches, instructora, que espero que estés bien. Hello. Profe, no, yo no tengo dudas ni preguntas con respecto a su clase. Quería ver si ya al finalizar que salgan los compañeros me permite un minutico para consultarle algo totalmente distinto a esto, por favor. Okay, claro que sí. So guys, if you don't have any questions or comments, you can leave now and see you next class. Para los que deseen retirarse, adelante, me quedo por acá con las personas que tengan. Ok. Sandra. Goodbye. Buenas noches, Bye, profe. thank ¿Cómo le you. va? Bye, teacher. Bye. Gracias, teacher. Teacher, usted comparte Ok, la grabación con la líder. ¿La qué, perdón? La grabación de la clase. Ah, claro, mañana se las pongo. Yo mañana subo en la parte de sesiones en línea, pongo la grabación dentro de la carpetica de la competencia interactuar en inglés. Muchas gracias, hasta mañana. Ok. Buenas Vamos noches, con profe. Ángela, tiene manito. Hello. Profe, yo estaba aquí Profe, hola, esperándole. buenas. Profe, es que yo tengo una Hola. duda parecida a la que le comentó Karen Ortega ahora. Esperen Hola, un profe. segundo, creo que está hablando. ¿Ah? Ángela, Hola, dame un Ángela. segundito. Ángela, dame un segundito que hay otra persona hablando y creo que es Sandra. Sandra, espérame un segundito para que Ángela haga la pregunta y luego sigues tú. Ok. Ángela, Hola, profe, adelante. gracias. Profe, bueno, yo te quería comentar, era una situación con respecto a mi proceso en inglés. Yo había presentado el año pasado una prueba de nivel y quedé con el 4º nivel aprobado. Pero el año pasado en las clases que dieron de los niveles, yo no pude estar, o sea, no me di cuenta exactamente la fecha en la que inició el nivel 5. Por lo tanto, no vi ese nivel. En ese caso, ¿qué debería hacer? ¿Debo ver este nivel con usted y luego ponerme al día con el 5? ¿O sabes si han dispuesto, no sé, otra estrategia para nivelar los del 5 o que pues no tengo claro cómo podría yo actuar? ¿Me cuentas, por favor, y gracias? Listo, entonces en este caso lo que debes hacer es
esperar que nos den los enlaces para los niveles del centro, ¿cierto? La bolsa corporativa de nuestros centros de servicios de salud, por ahí en 15 días van a salir los enlaces, la bolsa, para todos los niveles de inglés. También lo puedes hacer por Sofía Plus, puedes ingresar en este momento a Sofía, buscar English Does Work y buscas el nivel 5 y te inscribes. Lo puedes hacer ya. Si quieres hacer los dos niveles al mismo tiempo, aunque es un poco complicado, no es lo más recomendable, o esperas un poquito que estemos más o menos a mitad de este nivel 6, sigue haciendo el nivel conmigo. Si tú sientes que vas bien con los temas, lo puedes seguir haciendo y te pones al día para el nivel 5 con los virtuales, o sea, con la otra metodología. Pero entonces, si lo quieres hacer con la bolsa del centro, debes esperar que salgan los enlaces. Instructora, yo estoy en la misma situación que la compañera, por eso era que yo le estaba pidiendo que al finalizar, porque el caso mío, pues yo no tengo los niveles anteriores, ninguno. Yo hice cursos de inglés aparte y tal, pero digamos que yo no he hecho ni siquiera la evaluación para ver en qué nivel estoy de inglés. Sin embargo, yo me inscribí el año pasado en nivel 1, ¿cómo es que se llama? Sí, en Sofía, creo que fue. Y ya lo tengo ahí, pero entonces quería preguntarle si yo puedo hacer este nivel 6 e ir haciendo el otro al tiempo y hacer los demás que me hagan falta. Pues para adelantar, ¿no? Bueno, si tú tienes buen nivel de inglés, puedes seguir haciendo este. Porque como ves, es un poquito avanzado. Más avanzado, sí. Y cuando salgan los enlaces, te empiezas a poner al día en los niveles del 1 al 5. Sí es posible. Cuando salgan los enlaces, lo mejor es que lo hagan con los instructores del centro, porque son personas que yo conozco. Entonces, si ustedes tienen dudas o inconvenientes, pues la comunicación es más fácil, ¿cierto? Profe, o sea, entonces, pero ahí estos la única... que te refieres de los, perdón, profe, qué pena, estos que te refieres de los profesores del centro, de la bolsa, del Centro de Servicios de Salud, no son los de Sofía Plus. O sea, estos son como unos profes igual que tú, con esta metodología así sincrónica. A ver, tanto los de la bolsa como los de Sofía son el mismo curso English Does Work. Todos ellos tienen la misma metodología. La única diferencia es que cuando se inscriben por la bolsa, con los enlaces, quedan con instructores del Centro de Servicios de Salud. Entonces, eso hace que nuestro centro, o sea, que ustedes tengan un contacto más fácil o más directo, que de pronto con un profe, no sé, de San Andrés, de La Guajira, de otro lugar que yo no conozco y que por algún motivo no le responda, no le solucione y que yo no tengo contacto con ellos. Pues son los mismos profes de la tecnología de interpretación y traducción. Entonces, por ese lado, esa es la ventaja, que son profes que son de nuestro centro. Pero el curso en sí es el mismo. English Does Work, niveles desde el 1 hasta el 13, nosotros vemos hasta el 6 y la metodología es la misma. O sea, es un curso virtual que tiene todo el tiempo acompañamiento sincrónico, donde también hay videoconferencias, foros, evidencias calificables y material interactivo, pues multimedia. La única diferencia es que en este caso de los enlaces, los profes son del centro de salud. Ok, y muchas gracias. Tanto para Ángela como para... y tanto para Ángela como para Kelly, pues la única opción que tenemos para ponernos al día sería esa, porque ustedes no ¿Y pues sí es la única forma de que se pongan al día. Profe, cuando salga esta bolsa, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Ustedes nos avisan o...? Sí. Ok, listo. Les va a empezar a llegar al correo los profes de la tecnología, el comunicador del centro, incluso yo, les podemos poner el anuncio en la plataforma, les podemos mandar un correíto donde les contamos, estos son los enlaces y los códigos para la inscripción a los niveles English Does Work. Y si de pronto en unos 10 o 15 días no se los hemos compartido, ustedes me acuerdan, profe, ya salieron los códigos. Ustedes me acuerdan y ya yo estoy pendiente. Listo, profe, mil gracias. Una feliz noche. Disculpa, en mi caso, pues ya yo me inscribí en nivel 1, acá me aparece English Does Work, level 1.
entonces, pero me sale Ujú. formación complementaria acá en el SENA, en el centro donde yo estoy, que es Centro Comercio y Servicios. Ujú. Bueno, yo conozco los Ujú. instructores de acá y todo lo demás, pero sí sería bueno como seguir el seguimiento. Entonces, no sé si yo sigo este y luego me empalmo será con los otros niveles que sean de acá, no sé. ¿Tú qué me No te dices? preocupes, lo puedes hacer así. Este nivel 1 lo puedes hacer en el centro en el que estás, con los profes que conoces, no hay problema. Y si quieres para el nivel 2, lo haces a través de la otra bolsa. Ok, Pero el curso es listo. el mismo. Ok, bueno, listo. Muchas gracias, pues. Tenía esa duda. Ok, Feliz noche, profe. Muchas listo. gracias. Thank you. Do you have any other doubt? ¿Alguien que tenga alguna otra dudita, comentario? Profe, pues yo tenía las mismas dudas que comentaron las compañeras, porque a mí tampoco, pues, o no me di cuenta, o no me llegó la información del nivel 5. Entonces, pues voy a tratar de hacer ese y quedo pendiente después de la información que usted nos dé para cuando salga el nivel 5. Listo, listo, así quedamos. Muy bien. Okay, bye. Guys, if you don't have any other doubt, see you next week, the next class. Bye bye, have a good night. Hasta luego, profe. Feliz noche. Bye, bye. See you.